Bien, estamos estudiando el catecismo de Heidelberg. Vamos a emitir a Pablo. Y hoy día nos corresponde el domingo 5, recordando que este catecismo se divide en 52 domingos, así que estamos en el domingo número 5. Y antes de comenzar con las preguntas, vamos a leer en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al 18. Hebreos 2, del 14 al 18, dice así: Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a la esclavitud. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, en este texto el autor de los Hebreos nos presenta a Jesús como un redentor, como un guerrero que libra al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Y cómo hizo esto Dios? ¿O cómo hace esto Cristo? ¿Cómo lo logró? Bueno, como nos dice el texto, Él se hizo carne y sangre, al igual que nosotros, es decir, se hizo humano, se hizo hombre, como nos dice el versículo 17. Era necesario, era preciso que fuese hecho en todo semejante a los hermanos, para expiar los pecados del pueblo. Esta era la manera en que los hombres pueden ser librados de la muerte, que Cristo, que Jesús, fue hecho hombre, fue hecho carne y sangre, al igual que nosotros, para poder experimentar el juicio de Dios o el castigo que nos correspondía sobre nosotros. Era necesario que Él tomara humanidad para poder pagar el castigo que nosotros debíamos de recibir. Ahora, ¿por qué comenzamos con este texto? Porque el catecismo de Heidelberg en esta parte comenzará a tener un cambio, tiene un cambio. Recordemos que en las lecciones anteriores veníamos aprendiendo acerca de la miseria del hombre, acerca de la indignidad del hombre, acerca del juicio de Dios. Pero ahora el catecismo de Heidelberg tiene un cambio y comienza hablándonos de la esperanza. Nos va a hablar acerca de Jesucristo. De hecho, esta es la segunda parte del catecismo de Heidelberg, que se conoce como liberación o redención. Entonces, hay un cambio ahora en el tono que el autor de este catecismo, o los autores de este catecismo, presentan. Hasta ahora, como dijimos, veníamos hablando de la miseria, veíamos que esta miseria se corresponde porque el hombre es incapaz de cumplir la ley. Como no puede cumplir la ley, está condenado. Y esta incapacidad o esta miseria también se grafica aún más porque Dios es un Dios justo. Por lo tanto, Él tiene que castigar el pecado, Él tiene que castigar la transgresión de la ley. También vimos que Dios creó al hombre bueno, pero tras el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la naturaleza humana fue distorsionada y heredamos la corrupción del pecado. Entonces, si el catecismo hubiera terminado, hubiera quedado hasta ahí, veríamos que es un panorama bastante desolador, bastante fatalista. Pero ahora en estas preguntas vamos a ver que cambia un poco el estilo y el mensaje que los autores nos entregan. Entonces vamos con las preguntas. Pregunta número 12. Vamos a ver acá. Pregunta número 12 dice: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? La respuesta dice:
Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. ¿Qué comienza diciéndonos esta pregunta? ¿Existe alguna posibilidad de salvarnos? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliarnos con Dios? Entendiendo que el hombre es miserable y es culpable por transgredir la ley. ¿Existe alguna posibilidad? Sí la hay. Y la posibilidad que presenta esta pregunta es que se satisfaga su justicia. El hombre es culpable, ha transgredido la ley, merece el castigo, y la única manera de librarnos de ese castigo es estar en paz con Dios, reconciliados con Dios. Es satisfacer eternamente su justicia. Es decir, cumplir el estándar perfecto de la ley de Dios. Y eso parece imposible. Y según lo que ya hemos estudiado, es imposible. Pero esta respuesta nos da otro detalle. Nos dice, nosotros mismos o por algún otro. Es decir, algún otro puede satisfacer esta justicia de Dios. Eso es lo que nos está presentando como alternativa el catecismo de Heidelberg. Ahora, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué se debe satisfacer esta justicia de Dios? Recordemos que nuestro Dios es justo, como ya lo hemos visto en la lección anterior, y Él no puede dejar impune los pecados de los hombres. Él no va a pasar por alto su ley para reconciliarse con las personas. Él no ve el pecado como algo sin importancia, como a muchos les gustaría. Él no dice, ¿sabes qué? No hay problema con tu miseria, no hay problema con tu pecado, no importa. No te preocupes por eso. No. A Jesús, a Dios, sí le importa nuestro pecado, nuestra miseria. Y es por eso que debe ser satisfecha su justicia para poder reconciliarnos con Él. Recordemos que nuestro Dios se encuentra airado contra los pecadores. Por lo tanto, esto no funciona como si Él hiciera un perdonazo y dijera, ¿sabes qué? Ya no hay problema con tu pecado, todo está bien. No. Los seres humanos somos responsables delante de Dios y todos debemos de pagar por nuestros pecados. Y como nos dice el libro de Romanos, en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la justicia no se puede pasar por alto. Dios es un Dios justo y no pasa por alto su justicia. Pero otro punto interesante en esta pregunta es que destacar cómo comienza para prepararnos con la reconciliación con Dios. Porque dice ahí, para reconciliarnos con Dios. El autor tiene presente este fin, ese objetivo, reconciliarnos con Dios. Porque, y lo que se puede ver acá es que el que redactó esto, ve la salvación o la libertad de esta miseria como mucho más que ser salvo, sino es estar bien con Dios, estar reconciliados con Él, es decir, tener una relación con Él, disfrutar de una intimidad con Él, estar en paz con Dios. Y eso es lo que también nosotros no tenemos que perder de vista. Y eso es también para lo que nos está preparando el catecismo de Heidelberg. Vamos con la pregunta 13. Sigamos avanzando con la argumentación. Dice la pregunta 13, ¿podemos pagar esta deuda nosotros mismos? La respuesta dice, de ninguna manera. De hecho, cada día incrementamos nuestra deuda. Y esta respuesta confirma y complementa lo que venimos diciendo y confronta nuevamente al hombre, mostrando que es imposible salvarse por sí mismo. Esta respuesta contradice o refuta muchas ideas erróneas, por ejemplo, el pelagianismo, que afirma que el hombre es capaz, que el hombre es recto, que puede ser justo, que puede ser recto y que puede salvarse por sí mismo. Que el hombre no está totalmente corrompido, que no tiene una inclinación hacia el mal, sino que puede por su cuenta ser recto y ser justo. Y la gracia solamente es algo que lo ayuda a ser
recto, pero no es algo que lo salva completamente. También esta declaración desecha cualquier creencia o religión falsa que dice que guardando ciertos preceptos, cumpliendo ciertos mandamientos, comportándose de tal manera, se alcanzará la salvación. No nos dice esta respuesta. No hay manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el hombre, como hemos visto ya, está corrompido, está depravado. Miren lo que nos dice Job, capítulo 15, versículo 14 y 16. 14 al 16. Dice: ¿qué es el hombre para considerarse limpio? Y el nacido de mujer para que se considere justo. Si Dios no se fía ni de sus santos, ni aun los cielos son puros ante sus ojos, ¿cuánto menos el abominable y corrupto, el hombre que bebe como agua la iniquidad? El hombre que bebe como agua la iniquidad. Y el versículo 14 dice: ¿qué es el hombre para considerarse limpio? Entonces, está claro ante los ojos del Señor y ante nosotros la miseria y la corrupción que hay. Por lo tanto, de ninguna manera podemos nosotros satisfacer la justicia de Dios. El catecismo es categórico. Pero no solo el hombre es incapaz de pagar esta deuda, sino que el hombre cada día incrementa esta deuda. Como podemos ver, de hecho, cada día incrementamos nuestra deuda. Según el catecismo, es como que cada día añadimos más y más peso al que ya tenemos. Es como si cargáramos una mochila y cada vez esta mochila es más pesada. Porque cada día cometemos pecados. Cada día fallamos al Señor. La verdad es que el hombre no puede dejar de pecar. Y aunque aquellos que somos creyentes, ofendemos a Dios constantemente. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, cuando enseñó el Padre Nuestro, Él les dijo a sus discípulos, y incluyó en la oración: perdónanos nuestras deudas, porque siempre estamos fallando, siempre estamos pecando. Aún los que conocemos al Señor, pecamos constantemente. Porque si somos sinceros, de distintas maneras fallamos al Señor. Por lo tanto, vemos que de ninguna manera podemos satisfacer esa justicia. De hecho, la incrementamos. Por lo tanto, podemos ver que una de las posibilidades que nos presenta el catecismo es imposible. Satisfacer la justicia de Dios por nosotros mismos es imposible. Pero, ¿qué tal si otro la puede hacer por nosotros? Ya que se plantea esta posibilidad. Pero el catecismo nos va a responder ahora en la pregunta número 14, que dice: ¿podría hallar ese alguien que, siendo simple criatura, pagase por nosotros? La respuesta dice no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa del cual hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Esto parece un poco redundante, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que por nosotros mismos el hombre es incapaz. Parece que el autor aquí está dando vueltas y dándose una vuelta más larga finalmente para decirnos lo mismo. Pero lo cierto es que en realidad así razonamos las personas. Así razonan los seres humanos. Porque el hombre dice: ok, yo no puedo satisfacer la justicia. Yo no puedo satisfacer la justicia de Dios. Pero ¿qué tal los santos? ¿O qué tal María? ¿O qué tal otra persona? ¿O alguien más importante que me dé su bendición? Así actúa el ser humano. Como los niños. Los niños dicen, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no esto otro? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto otro? Así razonamos. Porque al ser humano le cuesta rendirse completamente a Cristo y busca alternativas para estar bien, para reconciliarse con Dios. Busca alternativas para poner su confianza y descansar en esas cosas.
Pero el catecismo nos dice que no, que ningún otro puede satisfacer esa justicia. Y nos da dos razones. Y la primera es que Dios no va a castigar el pecado del hombre en ninguna otra criatura. Como nos dice Ezequiel 8:20, el alma que peca, esa morirá. El Hijo no castigará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la injusticia del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno es responsable de sus propios pecados. Cada uno debe dar cuenta delante de Dios. Por lo tanto, no puede otra criatura satisfacer esa justicia por mí. No puede asumir el castigo que me corresponde a mí. Debe ser un hombre el que debe asumir esa culpa. Pero el hombre está enemistado con Dios. Y la segunda razón es que ninguna criatura podrá ser capaz de soportar la ira eterna de Dios por el pecado. Esto nos lleva a la conclusión de que aquel que satisfaga la ira de Dios, que cumpla con la justicia de Dios, debe ser verdadero Dios, porque es el único capaz de satisfacer la justicia de Dios y recibir el peso de la ira de Dios sin ser destruido. Estamos hablando de alguien que debe ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Solo Cristo puede reconciliar a los hombres con Dios. Él puede cumplir, y Él cumplió con todas las demandas divinas y no fue destruido. Recuerden que Él debe soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y no ser fulminado. Y eso ocurrió con Jesucristo. Recordemos cuando Él estaba siendo crucificado y Él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese momento Él recibe el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Ningún hombre puede hacer eso. Solo Dios puede soportar el castigo divino. Solo Dios puede soportar este castigo sin ser fulminado. Incluso si el más poderoso de los ángeles se encarnara, no podría soportar este peso de la ira de Dios sobre él. No podría soportar este castigo y salir victorioso, y no ser fulminado, y no ser destruido. Ciertamente las personas van a experimentar este juicio, van a soportar esta ira de Dios, y van a ser destruidos. Nos dice que van a estar eternamente en el lago de fuego. Es un castigo eterno que van a soportar. Y Cristo lo soportó por nosotros, y Él pudo prevalecer, porque era Dios. Vamos con la pregunta número 15, que viene a concluir esta lección mostrándonos a Jesús, claramente este mediador que puede soportar este castigo por nosotros. La pregunta 15 dice: entonces, ¿qué mediador y redentor debemos de buscar? La respuesta dice: uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Aquí tenemos el misterio del Evangelio revelado para nosotros, que Dios en Cristo da salvación y reconciliación a nosotros. Ahora, ¿cómo es eso posible? Porque esto es posible porque Cristo se ha encarnado, porque alguien completamente hombre se hizo partícipe de carne y sangre al igual que nosotros y sufrió el castigo que nos corresponde a nosotros. Pero además lo soportó y dio satisfacción completa a la justicia divina. Solo Cristo podía hacer eso, quien es verdaderamente hombre y quien es verdaderamente Dios. Si vemos la Escritura, si vemos la historia bíblica, ninguno de los sacrificios de animales puede lograr esto. Miles de animales fueron sacrificados en el tabernáculo, en el templo, y esto no reconcilió a los hombres con Dios, definitivamente.
ni de cerca. Pero nada de esto, ni estos sacrificios, ni personas puede satisfacer las demandas divinas. No lo pueden hacer, porque no pueden soportar la ira de Dios. De manera que vemos y comenzamos a entender en esta lección la redención. Aquí vemos el Evangelio. Somos miserables, somos culpables, pero Jesús cumple todas las exigencias, cumple todas las expectativas para reconciliarnos con Dios, para librarnos de la ira de Dios, para satisfacer la justicia eterna de Dios en nuestro favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos con algunas meditaciones o conclusiones. Pensando en la pregunta número 15, que nos decía, ¿qué mediador debemos buscar? ¿Qué mediador estamos buscando nosotros? ¿Qué mediador? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Estoy seguro de que seré libre de la ira de Dios porque estoy buscando al Señor, porque he creído en el Señor Jesús, porque he creído en Jesús, que es verdaderamente hombre, que es verdaderamente Dios, que entregó su vida por mí, que soportó el peso de la ira de Dios en mi favor, que dio satisfacción a la justicia eterna de Dios por mí. ¿Estoy buscando a ese mediador? ¿Estoy descansando en ese mediador? ¿O estoy confiando o buscando otra cosa? Algún ídolo, o confiando en otra cosa, depositando mi confianza, invirtiendo mi corazón y mi esfuerzo en otras cosas. Debemos de buscar a este mediador. Debemos de seguir a este mediador. Si ya creemos en Él, si nuestra confianza está en Él, permanezcamos siempre en Él, buscándole, conociéndole. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Si conoces a este mediador, ¿vives como alguien que ha sido reconciliado con Dios? Es decir, esto es una gran noticia, hermanos. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Eso te produce satisfacción a ti? ¿Eso te produce alegría? ¿Te produce plenitud? ¿Te produce gozo, satisfacción? El gran problema ha sido resuelto. La miseria ya no es definitiva, ya no nos condena, porque hemos encontrado una solución en Cristo. Aquellos que están en Cristo son reconciliados con Dios y nosotros podemos decir que ya no tenemos miedo al castigo, castigo que merecíamos, porque ya ha sido pagado, ya ha sido cancelado. Por lo tanto, aquellos que creemos en Él no tenemos miedo, tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos alegría, porque Cristo lo pagó por nosotros. Por eso Jesús es Emmanuel, como nos dice la profecía, como nos dice el Evangelio, porque pone a Dios a nuestro favor, es Dios con nosotros. Jesús pone a Dios a favor nuestro, nos reconcilia con Él. Él ya no está airado con nosotros. Él ya no nos castigará con lo que realmente merecíamos, sino que ha puesto su castigo en Cristo. Por eso Él está ahora a nuestro favor y estamos reconciliados con Él. Por eso debemos considerarnos dichosos, debemos considerarnos privilegiados, porque solo algunos tenemos este enorme regalo de ser libres del castigo que nos correspondía. Somos reconciliados con Dios y esto es una tremenda noticia. Quizás algunos que llevan tiempo en el Evangelio piensan que ya lo conocen, que han bebido un poco de estas aguas y que parece que ya no hay más que conocer. Pero hermanos, esta verdad, esta noticia, jamás debe dejar de impactarnos.
jamás debe dejar de asombrarnos, de conmover nuestro corazón. Porque este Dios, que es justo, se ha reconciliado con nosotros. Ha puesto su mirada sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y ha quitado nuestro pecado. Y la condena que merecíamos ha sido sobre Jesús, quien es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Los que están en casa. Bien, entonces vamos a orar para concluir esta lección, este domingo número 5. Y le voy a pedir a nuestro hermano presbítero Felipe que nos dirija en oración.